Bienvenidos a la segunda parte del módulo 21, Impacto de la ciencia y la tecnología. En esta segunda parte del módulo vamos a empezar con lo que vienen siendo algunos aportes científicos y quienes lo propusieron. Eh, Hay ciertas áreas de la ciencia en las cuales los científicos han realizado tanto uno, dos, tres aportes, y hay situaciones en las cuales un científico da seguimiento a lo que estaba previamente propuesto por otro. Aquí entre los principales así que vamos a mencionar, el primero es Galileo. Galileo lo que hizo fue, no inventó el telescopio, eso es algo falso, el telescopio ya tenía como unos 20, 30 años de que se había inventado. Sin embargo, Galileo en esos tiempos supo que en Holanda había un área donde había un telescopio en el cual se podían apreciar mejor los astros. Recordemos que Galileo era un astrónomo italiano, Galileo Galilei. Y bueno, ya cuando él visitó este observatorio, analizó cómo estaba construido el telescopio y él lo que hizo fue inventar el telescopio compuesto. Él lo que hizo, o su aportación, fue colocar varios lentes de modo de que se pudiera ajustar para tener un mejor enfoque. Gracias a este telescopio, Galileo nos proporcionó lo que son las primeras bocetos de las fases de la Luna. También lo que viene siendo el descubrimiento de Júpiter, sus descripciones, al igual que sus cuatro lunas galileanas, en este caso Io, Ganímedes, Europa y Calisto, que son las lunas más grandes de este planeta. La más grande es más o menos, o se aproxima mucho a lo que es el tamaño de la Tierra. Entonces imagínense qué tan grandes están. El siguiente científico es Wilbur Snell. Su aporte fue la relación entre el ángulo de incidencia y el ángulo de refracción cuando la luz pasa de un medio transparente a otro. La luz no viaja, bueno, su viaje o su movimiento es en línea recta, pero este puede cambiar por algunas situaciones. La primera es por gravedad. La gravedad puede hacer que la luz se curve, llegue a distorsionarse. Y aquí en la Tierra, como podemos modificar la trayectoria de la luz, es por medio de cuerpos. Se han estado trabajando con lo que es la refracción de la luz, la descomposición de la luz, como lo hizo Isaac Newton, que pasó un haz de luz por un prisma triangular y él pudo separar la luz en diferentes colores, que son los colores del arco iris. Pero Wilbur Snell lo que hizo fue dar a entender o dar a conocer el ángulo por el cual salía y entraba la luz entre dos cuerpos distintos. El científico Van Leeuwenhoek, su aporte fue el microscopio. Esto es importante dado que, pues bueno, él nos abrió la puerta en el mundo científico hacia el mundo o el universo microscópico o micros. Recuerden que nosotros tenemos el micros y el macros. Micros quiere decir pequeño, chiquito, que no lo podemos ver a simple vista. Y el macros es todo aquello que es más grande que nosotros. Lo que hizo Leeuwenhoek fue para todo tipo de ámbito de ciencia. ¿Por qué? Porque ayudó a comprobar, o hasta el momento nos ha ayudado a comprobar lo que hace 2000 años, hace 2000, 2500 años, Demócrito nos dijo en un principio que toda la materia estaba compuesta por partículas pequeñas e indivisibles, que viene siendo el átomo. Entonces se tenía una idea de qué era lo que el átomo, pero hasta que luego trajo el microscopio, las personas pudieron conocer lo que son bacterias, células, que hasta ese entonces no eran nada más ni nada menos que un mito. Otro científico es Isaac Newton, Sir Isaac Newton, este científico inglés, que sus principales aportaciones es el fraccionamiento de la luz solar
blanca en sus colores para describir cómo es esta luz a través de un prisma. También tenemos lo que es las leyes de Newton, que son tres las famosas leyes de Newton: la de inercia, la de acción-reacción y la del movimiento. Tenemos también ya de la época un poquito más reciente, vamos a mencionar tres. El primero es Niels Bohr. Él fue el creador de la teoría mecánica cuántica. Esta mecánica cuántica nos habla de que las partículas más pequeñas e indivisibles, que son los átomos, sí son divisibles y que están compuestas de otras subpartículas, que en este caso son los neutrinos, los gluones, taurones, positrones, etc. En el año de 1993, esto ya fue a base del trabajo de Bohr, se propone la hipótesis de la gota líquida, la cual se explica la desintegración nuclear y la capacidad de fisión del isótopo de uranio 235. Aquí vamos a explicar qué es una fisión a diferencia de una fusión. En la física nuclear, la fisión se produce cuando dos átomos se juntan. Esta fisión genera demasiada energía, calor, radiación, por el choque de átomos, y la fusión es cuando un átomo es dividido. Fusión es cuando se juntan y fisión es cuando se disipan, discúlpenme, revolví un poquito los términos. La fisión sucede cuando tienes un átomo. Recordemos que el átomo está compuesto de tres partes distintas: lo que es el protón, el que tiene la carga positiva, el neutrón, que no tiene carga. Estos se están juntos en el núcleo, y tenemos el electrón, que es el que está viajando en diferentes órbitas. Cuando por medio de un choque entre partículas se logra la fisión nuclear, es cuando esos átomos, suponiendo que las puntas de mis dedos son los protones, los electrones, se dividen, se van expandiendo, generando esa energía, que es energía térmica, energía radioactiva. Chocan con otro protón, vamos a decir que viene uno de esos de los que se expanden y los vuelve a separar. Entonces ya eso se le conoce como una fisión en cadena. La fusión sucede en todo lo contrario, cuando tienen distintos átomos y estos se compactan. Ya se compactaron, ahí se está generando una fusión y luego se compactan con otra hasta que ya igual es una fusión en cadena. Esto es peligroso porque gracias a esto hemos tenido los peores accidentes nucleares, como lo que es el de Chernobyl, el de Fukushima, y lo han utilizado para cuestiones bélicas. Recordemos que la bomba de Hiroshima y Nagasaki fueron bombas atómicas en las cuales se aplicaron estos principios. Hay un proyecto, ahorita antes de continuar con las aportaciones, hay un proyecto que se llama, es el Gran Colisionador de Hadrones. Este está en Europa y está a lo largo de 4 o 5 países. Esto es para investigación nuclear con el fin de tratar de conocer las partículas más pequeñas que forman el universo. De aquí, de este colisionador de hadrones, ha salido lo que es la teoría de cuerdas, porque ponen un átomo a que gire casi que a la velocidad de la luz, es el 99.9% de la velocidad de la luz, y luego ponen otro átomo pesado a girar en sentido contrario, y llega un momento en el que los dos chocan, se desarman los átomos, y ahí es donde se ha visto que salen unas pequeñas cuerdas dentro de estos átomos. Pero bueno, continuemos. Niels Bohr
en 1922 recibió el Premio Nobel de la Física por sus trabajos sobre la estructura atómica y la radiación. Recordemos que también hay personas que trabajaron con radiación, como lo fue Pierre y Marie Curie, Pierre, que viene siendo Pedro Curie, y María Curie. Ellos trabajaron con la radiación y ayudaron con lo que viene siendo los rayos X. Desgraciadamente murieron gracias a sus inventos, estaban expuestos a radiación constante y eso pues les ocasionó la muerte. Otro científico ya moderno, Ernest Rutherford, él clasificó las partículas radioactivas en alfa, beta y gamma. ¿Por qué? Porque tienen distinta frecuencia estas partículas, quiere decir que viajan con diferentes vibraciones y cada una tiene su característica principal. Otra de sus aportes fue la radioactividad como ciencia. Esto quiere decir que Rutherford empezó a trabajar con ciertas partículas y las determinó como radioactivas. ¿Por qué? Porque se alteraban de una manera muy fácil y generaban una energía que era invisible, inolora, incolora, pero que sí tenía efectos, en este caso en los humanos. Nosotros conocemos que hay mutaciones de personas que viven cerca de Ucrania, dadas los accidentes nucleares. Es algo que tarda mucho en que se disipe la energía nuclear, y por desgracia sí ha habido muchas afectaciones. Ernest Rutherford calculó la emisión de energía térmica debido a la desintegración nuclear entre 20.000 y 100.000 veces superior a la producida por una reacción química. Este aporte ayudó a que las personas ya empezaran a enfocarse a la energía nuclear para una energía un poquito más sustentable. Estamos hablando de que una pequeña barrita como si fuera del grafito de lápiz, pero de uranio, sí, en las mismas dimensiones, pero de uranio, puede mantener una gran ciudad con energía eléctrica durante un mes. Entonces es algo que sí es costeable, es barato, pero es muy peligroso, es muy riesgoso. Bien, otro de los científicos que no podría faltar aquí es Albert Einstein. Él fue el creador de la teoría de la relatividad. En el año 1921, él recibió el premio Nobel por sus descubrimientos sobre la naturaleza de la luz y su explicación del efecto fotoeléctrico. Aquí es donde nosotros tenemos, en los que nos dedicamos a la ciencia, tenemos un parteaguas con respecto a la luz, porque la luz se conoce como partícula y como onda. En la partícula vienen siendo los fotones y la onda viene siendo la manera en la que viaja. ¿Por qué? La luz como partícula viaja a 300.000 kilómetros por segundo, como una pequeña canica, vamos a imaginarlo así. Pero también se le conoce como onda. ¿Por qué? Porque dependiendo de la onda, o sea, la vibración que tiene, es el tipo de luz que nosotros estamos viendo. Recordemos que nosotros como humanos, nuestro cerebro o nuestros ojos no son capaces de ver toda la luz. Tenemos luz ultravioleta arriba, luz infrarroja, y lo que está en medio de esas dos luces es lo que nosotros, los colores que nosotros conocemos. Se le llama espectro visible. Sin embargo, ya esas dos luces, la ultravioleta y la infrarroja, no las podemos ver porque la frecuencia a la que viaja esos fotones es imposible para nosotros. Ahora, la teoría de la relatividad ya lo estábamos viendo. Esto habla de que, un ejemplo, si yo voy viajando en una nave espacial a una velocidad superior o una velocidad muy cercana a la luz, el tiempo no me afecta. ¿Por qué? Porque es una distorsión espacio-tiempo. Esta también afecta con la gravedad, debido a que pues cuando estás cerca de un foco de gravedad muy alto, el tiempo no te afecta. Desde ese entonces se dice que el tiempo es una ilusión óptica,
y se puede sustentar debido a que, pues bueno, nosotros en realidad el tiempo no existe. Las horas, si nosotros tomamos en cuenta un día en la Tierra son 24 horas aproximadamente. En, en Júpiter, un día es el equivalente a 10 horas y media. Entonces, la percepción de un día de nosotros es totalmente única y exclusiva para lo terrestre. Ya dependiendo del planeta, incluso de aquí del sistema solar, varía mucho entre uno y otro. Ahora, ahorita estábamos hablando del colisionador de hadrones. Esto nos ha ayudado mucho en cuestiones tecnológicas, pero hay situaciones que son falsas y que son verdaderas, que la gente empieza a comunicar y que no tienen el sustento eh, suficiente para poderlo decir. Este instrumento está bajo tierra, sí, está bajo tierra, y abarca Francia, Suiza y otros 3 países. Los protones que viajan en el acelerador de hadrones viajan al 99.99991% de la velocidad de la luz, casi a los 300.000 kilómetros por segundo. Ahora, este colisionador, aquí entre los datos que tenemos para ustedes, consta de 9.300 imanes de alta precisión distribuidos a lo largo del colisionador de hadrones. Esto pues es la construcción con más imanes en todo el mundo. Y cuenta con un sistema de enfriamiento también demasiado potente, ya que este mantiene el colisionador a una temperatura de menos 27.3 grados Celsius. ¿Por qué es importante manejar esto a temperaturas frías? Recordemos que el movimiento genera energía térmica, que es el calor. Puede ser por la fricción, aunque aquí se maneja que las partículas viajan en el vacío, pero aún así hay que evitar que estén a temperaturas altas para evitar algún tipo de fisión. Por eso se maneja en frío. Ahora, con respecto al colisionador, este es un proyecto de la gran ciencia porque demasiados países están involucrados. Incluso México ha dado el aporte, fue una persona que estuvo trabajando ahí en el colisionador y estuvo dando pláticas en algunas convenciones científicas o congresos acerca de lo que se ha estado trabajando en el colisionador de hadrones. Y bueno, vamos a continuar. Vamos a hablar un poquito de energías. La energía es todo aquello que se necesita para realizar un trabajo. En este caso, también la energía es aquella que se necesita para describir ciertas variaciones en un sistema. Tenemos algunos tipos de energía ya más modernos. Nosotros conocemos energía eólica, energía solar, energía térmica, pero gracias a la ciencia y la tecnología nos han dado un poquito de más amplitud. Tenemos la energía del biogás. Esta se genera por la descomposición de la energía de la materia orgánica. Vamos a hablar de un ejemplo común. Cuando hay un vertedero con desechos humanos o de frutas, animales, estos se empiezan a descomponer y generan ciertos gases como el metano. Entonces, el metano, lo que desprende todos estos desechos, se transforma en energía. A este se le llama biogás. ¿Por qué biogás? Porque pues bueno, es en modo gaseoso y es meramente biológico, son desechos biológicos. La energía eólica ya la conocemos. Esta surge a partir de lo que vienen siendo molinos de viento
que mueven unos generadores que están por dentro de la cabeza del molino. El viento mueve las aspas empiezan a hacer girar el generador y este generador convierte el movimiento en energía eléctrica. Tenemos también otro ejemplo, la energía geotérmica. Esta es obtenida por el calor de la Tierra. No crean que la Tierra es fría, nuestro núcleo es un núcleo demasiado caliente de hierro y níquel. El primer núcleo se dice que es sólido, el segundo es líquido, tenemos el manto. Entonces aquí lo que hacen es realizar excavaciones para que esa energía calorífica, ese calor que se está desprendiendo, se transforme en energía eléctrica. También tenemos la energía hidráulica. Esta es gracias a la energía potencial gravitatoria del agua. Cuando nosotros vimos en el módulo de física la energía potencial y la energía cinética, vimos que a mayor altura y a mayor masa tenemos mayor energía potencial. La fórmula es energía potencial es igual a masa por altura por gravedad. Entonces aquí lo que se utiliza es un ejemplo, una cascada, ya sea natural o artificial, para que todo el agua caiga y esta al impactarse con el suelo también empiece a generar movimiento en turbinas y se pueda transformar en energía meramente eléctrica. Estas 4 energías que yo estuve mencionando se les llama como energías alternativas. ¿Por qué? Porque se busca que a partir de la actualidad para un futuro, estas sean aquellas que nos proporcionen a nosotros las comodidades de la energía eléctrica, para también utilizarlas en otros medios como los automóviles y así evitar la contaminación. Ahora, vamos a tomar ahorita en cuenta un poquito con lo que estábamos con el acelerador y las partículas. El concepto de radioactividad es el siguiente: es invisible, no tiene sabor ni olor, es insensible, o sea, no la podemos sentir ni en la piel ni nada así por el estilo, y puede originarse en el sol, las estrellas, incluso en el suelo. ¿Por qué? Porque muchos de los elementos que se requieren para la energía nuclear vienen del suelo, vienen de la tierra. El uranio se consigue en minas de uranio, donde de una roca de 10, 15 kilos se pueden obtener solamente 2 o 3 gramos, entonces vienen también de la tierra. En este caso, como un ejemplo, en Estados Unidos, la mitad de la exposición de energía radioactiva viene de los tratamientos con rayos X. Cuando uno recibe una fractura o uno tiene una fractura, para poder identificar qué tipo de fractura es, en qué hueso, etcétera, o cómo se tiene que intervenir, se realiza una sesión de rayos X, que es una fotografía de tus huesos. Esta radioactividad o esta energía radioactiva que se desprende, lo que hace es chocar con el hueso. Los minerales del hueso impiden que esta energía pase a través de ellos, pero sí pasa a través de los músculos. Entonces, es como nosotros tenemos la fotografía. Lo que se imprime en realidad en el papel de los rayos X viene siendo la radioactividad que no pasó a través de los huesos. Sin embargo, esta radioactividad no es tan peligrosa como para poner en riesgo nuestra salud. Probablemente sí para aquellos que se dedican a la radiología, aquellos que realizan estos procedimientos, ya que constantemente están expuestos a esto. Pero bueno, la fisión atómica es un fenómeno físico-químico mediante el cual se genera energía natural o artificialmente. Esta se utilizó en la primera bomba atómica y pues bueno, la fisión
fue la que desató los desastres de Chernobyl y Fukushima. Recordemos que Chernobyl hace ya algunas décadas tuvo uno de los problemas nucleares más peligrosos de la historia humana. ¿Por qué? Porque hubo una fisión, se empezaron a calentar los reactores y esto generó una explosión nuclear. Hasta la fecha todavía hay efectos en los seres humanos, animales y plantas. O sea, los humanos que todavía tienen decodificado su genética, nacen con 3 brazos, con ojos en la frente, o situaciones que pueden no ser muy comunes, pero ahí desgraciadamente sigue afectando lo que es la radioactividad. En Fukushima, ese es más reciente, fue pasando los 2000. Aquí lo que sucedió o lo que está afectando es de que la radioactividad es muy caliente y no han podido sellar todas las fugas radioactivas. Entonces, hay estudios que demuestran que el Pacífico, el área oeste de México, todavía tiene ahí algunos animales que tienen un alto índice de radioactividad. ¿Cómo lo analizan si no se ve, no se siente? Hay unas maquinarias especiales que detectan la radioactividad en el cuerpo. Entonces, ahí es donde pueden determinar si la radioactividad es mucha o es poca. Esto sucedió el día 11 de marzo del 2011. Después de Chernobyl fue el segundo más grande. Incluso un terremoto se registró de 8.9 grados Richter cerca de la costa noroeste de Japón. Después se generó un tsunami y este afectó la central nuclear japonesa de Fukushima. Fukushima es una ciudad. Esta sufrió una exposición al día siguiente del terremoto. Uno de los principales sustancias que afectaron fue el yodo. El yodo se fue como gas y las corrientes aéreas fueron las que empezaron a esparcir el yodo radioactivo. Este accidente fue considerado nivel 4 en la escala internacional de eventos nucleares, en inglés es INES. Y bueno, ya en los días siguientes la situación se agravó alcanzando nivel 7. El mismo que la central de Chernobyl. Entonces sí, fue así de que casi al mismo nivel. En Chernobyl, 4 de sus 6 reactores nucleoeléctricos sufrieron una ruptura y ya la emisión de radiación, etc. Esto no fue por el movimiento de las placas tectónicas, hay que aclararlo. Esto se debió al corte de energía debido al terremoto. O sea, en sí el terremoto no lo provocó, sino el terremoto hizo que la corriente se cortara y en el tiempo en el que pudieron ellos restablecer la corriente eléctrica fue donde sucedió este accidente. Estas emisiones sí afectaron a la salud del pueblo de Japón. Y pues el nivel que tuvo, que fue el nivel 7, fue peligrosísimo para la gente. La energía, en este caso hablando de energía termonuclear o energía nuclear, el principal componente que nosotros conocemos es el sol. Ahorita en China ellos acaban de crear un sol artificial, pero están en problemas éticos porque puede llegar a superar el calor del sol, entonces no saben todavía qué efectos podría tener. Ahorita hablando de lo que viene siendo la fusión nuclear, se necesita una temperatura muy elevada para separar los electrones del núcleo y que éste se aproxime a otro venciendo las fuerzas de repulsión electrostáticas. La masa gaseosa compuesta por los electrones libres y átomos ionizados se denomina plasma. El plasma nosotros lo conocemos como un gas ionizado. Cuando nosotros tenemos focos color blanco, así de plasma,
no pueden ver qué es lo que se prende, simplemente se hace color blanco poco a poco. Aquí lo que sucede, el hablar de gas ionizado es gas electrificado. Los iones pueden ser positivos y los aniones son negativos. Perdón, positivo o negativo. Anión es positivo y catión es negativo. En este caso lo que hacen es generar una chispa y que estos gases empiecen a emitir luz, por eso es gas electrificado. Volviendo a lo de la fusión nuclear, para esto es necesario llevar a cabo un confinamiento, o sea, de mantenerlo en un lugar cerrado para que el plasma llegue a una temperatura elevada en un tiempo mínimo, o sea, que sea así como prender un foco. En este caso, normalmente lo que reacciona así es el hidrógeno y los isótopos deuterio, que es la D, y el tritio. En este caso son lo que más fácil puede hacer una fusión nuclear. Hay infinidad hay muchos isótopos que se manejan para lo que es la energía nuclear, por decir, el yodo 134 fue el que afectó como isótopo radioactivo en la fusión en el problema de Fukushima. El hidrógeno se utiliza para bombas, la bomba H es más peligrosa que la bomba que aventaron en Hiroshima y Nagasaki, Japón, y es meramente hidrógeno, entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Ahorita ya vamos a hablar de lo que vienen siendo otros tipos de energía, no meramente la energía nuclear, que en este caso vamos a hablar de la biomasa. La biomasa es el total de materia de los seres vivos que viven en ecosistemas y que expresan un peso estimado por unidad o volumen, o más bien de área. Entonces, la biomasa es simplemente materia en un área. La energía verde, esta energía que les digo ya son energías que se consideran nuevas, esta es generada a partir de fuentes de energía primaria respetuosas del medio ambiente. Quiere decir que no afectan, no necesariamente tienen que talar árboles o algo así por el estilo para generar esta energía. Son energías renovables que no contaminan y cuyo modo de obtención o uso no permite otros productos o subproductos que puedan incidir negativamente en el medio ambiente. Entonces esta energía verde podría ser la energía del futuro para que se pueda aplicar sin afectar a nuestro planeta, porque en realidad estamos acabando con él. Hay por decir, en los automóviles ya tenemos lo que es el automóvil híbrido o el automóvil eléctrico, el Tesla. Este ya no funciona con gasolina, lo conectas a la luz y lo cargas ciertas horas por una cantidad determinada de kilómetros. Creo que el cargarlo un día, no tengo bien el dato, pero creo que con un día viajas de Monterrey a México sin problemas. Entonces, estos autos que funcionan con energía eléctrica ya no emiten gas, ya no emiten dióxido de carbono, monóxidos, ya no van a contaminar y se van a utilizar menos los hidrocarburos, que vienen siendo el petróleo o derivados. Bien, aquí hay una aportación de la ciencia. Esta fue creada por un grupo de científicos en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, esto en Estados Unidos. Se utilizó el sol para separar las moléculas de agua del hidrógeno y del oxígeno sin ningún tipo de conexión interna. A esto se le llama hoja artificial. Esto hay que tenerlo en cuenta porque puede ser pregunta de examen. Bien, vamos a continuar. Manuel Castells
en la obra Comunicación y Poder, que la pueden encontrar en internet, da una serie de consejos para aprovechar de manera eficiente la red. En este caso, es como que un poquito de, ¿cómo se llama? Vamos a hacer un pequeño paréntesis, vamos a hablar ya de efectos y cuestiones ya más de éticas. En este caso, Castells menciona que debes de aprovechar el Internet de manera libre, practicar el pensamiento crítico y construir significados de manera independiente. ¿A qué se refiere esto? Cuando uno está en Internet, se deja llevar por muchas cosas. Tenemos lo que vienen siendo los que se llaman trending topics, que son tendencias. Una tendencia se genera cuando, vamos a poner un ejemplo, yo digo, este marcador no es negro, que sabemos que sí lo es, pero es un ejemplo. Y ustedes empiezan a hablar de este marcador, que yo digo que ya no es negro. Mi red llega con ustedes y ustedes van ampliando la red, siguen hablando de este marcador no es negro, y llega un punto en el que ya demasiada gente está hablando de que este marcador no es negro. Ahorita 27 de noviembre del 2018, la tendencia es hablar de los migrantes que están tratando de cruzar a Estados Unidos. Llega un punto en el que aunque tú no quieras ver al respecto, en tus redes sociales ya te aparece. ¿Por qué? Porque es una tendencia. Entonces aquí se maneja por un logaritmo en el cual Facebook, por mencionar un ejemplo, dice, ok, bueno, mucha gente está hablando de esto, vamos a ponérselo a otras personas para que sigan hablando de lo mismo. Entonces, si nosotros utilizamos el pensamiento crítico, podemos determinar si en realidad podemos hacer algo al respecto o no, y si es necesario darle la importancia y divulgación o no lo es, digo, porque hay cosas que sinceramente aquí en el país, como dicen, México es como el Coliseo Romano, darles pan y circo y todos son felices. Ha sucedido con cuestiones de famosos, etcétera, en el cual se habla más de eso que de acontecimientos importantes. Un ejemplo que a mí me molestó mucho fue cuando la gimnasta olímpica la criticaban por su cuerpo, porque era chaparrita y de torso muy, muy amplio, no era gordita. Que decían que no, que ella no iba a ser gimnasta y que si era el prototipo de gimnastas de México, cuando en realidad nos trajo buenos resultados, creo que obtuvo una medalla, a pesar de que mostró tener calidad y que le otorgó una medalla olímpica a México, se seguía criticando, esa era la tendencia. Los mexicanos no tenemos sentido crítico, son pocos los que tenemos el sentido crítico y eso hay que desarrollarlo. Hay que ser críticos, no criticones. Bien, existen, ahorita que estamos hablando de problemas, porque en realidad el ser criticones es un problema social, vamos a hablar ahorita de 4 principales problemas. Vamos a empezar con los políticos. Aquí en los problemas políticos, las investigaciones científicas pueden estar contaminadas con intereses políticos de personas o agrupaciones que dotan de recursos a alguna institución en particular. Vamos a hablar del caso que sucedió en Veracruz, en el cual a las personas, a los niños con cáncer se les dio lo que viene siendo quimioterapias, pero en realidad eran agua destilada. Cuando la política, en este caso, ensucia la ciencia, tiene una repercusión horrible. En este caso, muchas personas murieron de cáncer, muchos niños, con la idea de que estaban siendo tratados. Si nos vamos un poquito más atrás, en la Segunda Guerra Mundial estaba el Doctor Muerte, se hizo una leyenda, el cual estuvo trabajando con judíos para poner en práctica sus nuevos procedimientos médicos, ciencia, la medicina es una ciencia, haciendo lobotomías, abriendo gente. Está el experimento ruso del sueño, en el cual investigaron a un grupo de 6 personas, 4 o 6 personas,
a las cuales las privaron del sueño, las dejaron despiertas durante muchas horas hasta que perdieron la cordura. Entonces, aquí es donde la política, cuando entra a la ciencia para un fin lucrativo, termina afectando a la sociedad. Tenemos los problemas económicos dentro de la ciencia, y esto es cuando un proyecto científico puede tornarse excesivamente caro, por lo que existe un problema de unos cuantos recursos se pueden gastar en las investigaciones y cuáles no. Si es seguro o no es seguro que éstas lleguen a los resultados concretos y comprobables. En la gran ciencia, recordemos que hay proyectos que dependen de muchos países, y el que dependan no solamente es que tengan el apoyo o no moral. Muchas veces hay que tener alguna inversión y esta puede llegar a ser muy alta. Cuando existen las dudas de que si la relación costo-beneficio no es del todo sana para la cuestión económica, pues hay veces que las personas simplemente desisten o sí, desisten, o sea, se separan de lo que vienen siendo los proyectos, los abandonan y el proyecto se queda en stand-by, se queda así como que a medias, no se logra concretar por falta vamos a hablarlo, falta de fe o falta de que digan, pues sí puede darse, sí nos puede beneficiar. Los problemas ambientales dentro de la ciencia, esto más que todo se da con la experimentación radioactiva, que puede ocasionar serios problemas de contaminación si no es llevada a cabo de manera segura y adecuada. Cuando se hicieron las pruebas hay áreas en Estados Unidos en las cuales no puedes accesar porque ahí se hacen pruebas nucleares. A menor escala, detonan bombas, las cuales ellos ya producen a su escala original, y generalmente estas son radioactivas. Si no las hacen en ciertas áreas de tierra firme, las hacen en mar abierto, lo cual también perjudica mucho a lo que viene siendo el medio ambiente, ya que contamina aguas, contamina fauna, flora marítima. Y tenemos los problemas éticos. Esto más que todo va en los avances de la clonación, específicamente de seres humanos. Estos pueden llevar al dilema de determinar en qué consiste la identidad de una persona. Recordemos que se hizo en los 90s, clonaron una oveja que se llamaba Dolly. Esto generó muchos problemas éticos porque fue les abrieron la puerta a lo que viene siendo la clonación, y la gente estaba en desacuerdo porque, seamos sinceros, ahorita en la actualidad la religión tiene mucho que ver en el pensamiento de las personas, influye mucho en el pensamiento. Y te decían, oye, bueno, pues tú tienes un alma, por dar un ejemplo. Digo, yo sinceramente no soy partidario de religión. Y decían, tú tienes un alma, pero tu clon, ¿qué onda? Ahorita en la clonación humana se esperaba por parte de ciertas personas asegurar órganos en dado caso de que el humano natural fallara. Bueno, ya tienes ahí un clon al cual puedes desarrollar, y si ocupas un riñón, pues órale, ¿no? Desarrolla el riñón o desarrolla un hígado, un pulmón para prolongar la calidad de vida. Pero aquí es donde entran los problemas éticos de que, pues, si lo clonas, pues también es una vida y no lo puedes asesinar para quitarle un órgano que pues tú no cuidaste. Entonces ahí es donde empiezan los dilemas de que si es correcto o no es correcto, o, o qué tanto puede influenciar en un futuro. Recordemos que esto sería principalmente para personas que tengan poder adquisitivo, lo cual pues no todas las regiones del mundo lo tienen. Entonces,
son situaciones que se van dando y son pequeñas revoluciones en el sentido de que empieza con algo muy pequeño y luego le da un giro totalmente a la perspectiva que nosotros tenemos en cuestión de ciencia. E incluso hablando de revoluciones, aquí en México ha ocasionado un notable cambio cultural y social a través de la revolución de la información. Hablando exactamente de nuestro país, México es uno de los países en los que menos libros leen. Y estos no cuentan los libros que uno tiene que llevar a cabo en el ciclo escolar. Un mexicano promedio lee un libro o menos al año. Obviamente hay personas que se avientan desde 2 libros, 1 libro, 2 libros por mes, pero si tomamos en cuenta o comparamos cuántos son estas personas contra toda la población mexicana, en realidad México pues no es un país tan culto en ese sentido. Sin embargo, las redes sociales han ayudado mucho a que exista un poquito más de cultura. Si se les da un uso correcto, hay páginas que, bueno, no es darles promoción, pero por decir astronomía en tu bolsillo, geología en tu bolsillo, biología en tu bolsillo. Son páginas que se encargan de proporcionar información acerca de las diferentes ciencias que hay. Esto generalmente son personas que están en universidades o que se dedican directamente a la ciencia. Y a veces a uno le parece importante o curioso compartir. Y ese compartir y ayuda a que otra persona, aunque nada más esté pasando un rato ahí en Facebook, ya pueda tener al menos visualmente la información. Ya si le interesa, pues ya pueden entrar a los artículos. Pero esto sí ha ayudado de cierta manera aquí a México. Ahora, a través del tiempo, hay diversos autores y científicos que han tratado de definir los propósitos de ciencia, técnica, tecnología e ingeniería, entre otras áreas del conocimiento humano. Nosotros ya hablamos de lo que viene siendo ciencia, es probar cosas nuevas, comprobarte, decirte, bueno, mira, esto sí existe y aquí están los fundamentos válidos. La técnica es hacer algo constantemente hasta que se domine. La tecnología, en este caso, va más que todo con lo que viene siendo informática, ciencia que es una ciencia que nos ha ayudado a tener una vida más cómoda. Y la ingeniería es parte de esa tecnología, ya que como lo dice su nombre, ingenia, o sea, han estado pensando en cómo mejorar nuestra calidad de vida. En este caso requieren ciertos principios y leyes que fundamenten el avance con respecto a los medios ambientes, el medio ambiente y al ser humano. Esto todo si lo enfocamos al desarrollo científico. Recordemos que la ciencia tiene un fin que es el progreso del conocimiento. Si nosotros armamos una línea de tiempo desde la antigua Grecia hasta la actualidad, en muchos de los casos se han hablado de lo mismo, pero cada vez o cada que pasa el año se va ampliando más esta información hasta que ya tenemos un dominio muy amplio o al menos tenemos un catálogo muy amplio de los temas que antes se hablaban. Digo, hace ratito o en el módulo, en el video anterior, estaba hablando de lo que es la teoría atómica de Demócrito. En ese entonces Demócrito lo que hizo fue agarrar una piedra y partirla. Y luego ya que se partió otra vez y otra vez hasta que llegó a martillar solamente polvo y él dijo, bueno, en este caso el polvo ya no lo puedo volver a partir. Quiere decir que toda la materia está hecha de partículas pequeñas e indivisibles. Él fue el que les dio el nombre de átomo. Ahorita la ciencia ya avanzó y lo que hizo fue demostrar que, como lo decía Demócrito, que son partículas indivisibles. No es así. En realidad, los neutrones, los electrones y los protones se pueden dividir y ahorita ya lo conocemos como la teoría de cuerdas, las cuales nos dicen
que toda la materia está compuesta de pequeñas cuerdas y placas que, dependiendo de la configuración que tengan entre ellas, es la materia que conocemos. Entonces, este es un pequeño ejemplo en el cual nosotros podemos demostrar que la ciencia no se estanca, siempre está en un proceso y que busca un beneficio. Esta teoría nos ha ayudado a comprender un poquito más de dónde venimos o cómo es que estamos formados, obviamente haciendo un lado la teología. En este caso también hay finalidades que se relacionan con la técnica en un producto de investigación. Cuando una institución o una persona realiza una investigación, siempre se tiene una idea a la cual se tiene que llegar. En este caso, la primera es realizar aportaciones que nos dé cierta facilidad o beneficio en las cuestiones humanas. Nosotros, llámese comodidad, llámese salud, llámese ayudar al medio ambiente. Y bueno, la otra es minimizar todo riesgo en la salud. Siempre la intención ha sido prolongar la calidad de vida, prolongar el tiempo en el que nosotros estemos aquí. Recordamos que previamente en el video anterior les mencioné que hace 2 siglos la calidad de vida o el promedio era de 30, 40 años y ahorita ya duplicamos esto. ¿Por qué? Gracias a la medicina, gracias a los aportes que han hecho, por decir un ejemplo, las vacunas, que se han llegado a erradicar ciertas enfermedades que nos daban una alta tasa de mortandad. Poco a poco esto se ha eliminado. Desgraciadamente tenemos el movimiento antivacunas, que ustedes lo pueden investigar, que como les mencioné en su momento, ya están ocasionando problemas debido a que, pues bueno, en Europa hay brotes de sarampión, de rubiola, que se supone que ya estaban erradicadas, pero pues bueno, cada quien ahí tiene sus ideas, sus mentalidades, son libres de decidir si se aplican o no las vacunas, pero pues bueno, si ya tenemos un resultado, que es lo que también comenté, que tenemos una prueba que nos ayuda a refutar este nuevo movimiento, pues bueno, no necesitamos más. En este desarrollo científico, más que todo en el siglo XX, después de la segunda mitad de este siglo, han existido un surgimiento y desarrollo de otras ciencias llamadas tecnociencias. Estas son la genómica, la proteómica y la nanotecnología. Si empezamos con la última, la nanotecnología es aquella que utiliza medios mecánicos demasiado pequeños que pueden trabajar dentro de nuestro cuerpo para proporcionar beneficios. En un ejemplo, si uno tiene una úlcera en alguna de las vísceras, obviamente en los países donde ya está desarrollada esta nanotecnología, se ingresa por medio intravenoso y estas pequeñas partículas que se programan por computadora trabajan sin necesidad de abrir o de ser tan invasivos. Esta tecnología se dedica al diseño y a la manipulación de la materia a nivel de átomos o moléculas con fines industriales, médicos, entre otros. La genómica es un conjunto de ciencias que son dedicadas a lo que es el estudio integral del funcionamiento, contenido y evolución de los genomas. Esto lo vamos a comprender así más fácil con lo que vienen siendo se me fue la palabra. Genomas, herencias, por así decirlo, cuando estás manejando ya los cromosomas, etcétera. Ha habido ciertos estudios en los cuales se modifican para poder generar una mejor calidad de vida en los descendientes. Aunque parezca película de ficción, sí en Europa, en Francia, ya se trabajó con eso, se hizo un primer proyecto en el cual
se modificó el genoma de dos personas para tratar de obtener un hijo como uno lo desea, un ejemplo. Sí, que tiene un costo para que te modifiquen. Si yo quiero un hijo de ojos verdes, aunque mi genoma no sea así, en el proceso de la reproducción humana, ahí se manipulan los cromosomas tanto del papá como de la mamá. Para un ejemplo, yo quisiera tener un hijo güero, alto, ojos de color, se da eso. En Estados Unidos, en la Universidad de Berkeley, se está manejando eso a modo de prueba, pero única y exclusivamente con el género o con el sexo. Si ahorita es muy común en México que hay familias todavía que tienen como 13, 14 hijos, todos hombres, ¿por qué? Porque estaban esperando que saliera la mujer. Desgraciadamente, pues por una u otra cosa y cuestiones genéticas no se dio la combinación necesaria. Ahora ya es posible, es muy caro, pero es posible decir, bueno, pues yo quiero una niña y se paga, se trabaja el genoma y durante el embarazo ya es casi al 100% seguro de que tengas el resultado que tú esperas. Pero como todavía es una ciencia experimental, o vaya, que está en un proceso de prueba, hablando ahorita de lo que son los problemas éticos, gubernamentales, políticos, todavía no se le da así como que todo el auge, pero ya existe. Eh, la proteómica, se refiere al campo de la unión entre genes, proteínas y la enfermedad, que esto va relacionado con el campo de la biología dentro de los sistemas vivientes. Es algo similar a la genética, sin embargo, pues bueno, esto ya es con fines un poquito más bioquímicos. Quiere decir que pueden atacar desde bacterias, otro tipo de células que son malas para el cuerpo humano, y se está trabajando a ese nivel. Les reitero, esos son nuevas ciencias que apenas se están desarrollando, que esperemos que dentro de unos 20, 30 años ya tengan tanto el auge como el apoyo para que se convierta en una gran ciencia como lo es la astronomía, reiterando el término en el cual se unen diferentes países o diferentes empresas importantes para proporcionar tanto capital como espacios para poder darle seguimiento y que tenga un buen control de esta ciencia. En este caso vamos a terminar por este momento lo que es esta parte del módulo. Sería la mitad. Ya en la siguiente parte vamos a conocer lo que son los tipos de trabajo que se generan en lo que es la ciencia y la tecnología, lo que viene siendo los efectos directos ya en lo que es la sociedad, en los humanos y en los animales. Hasta por el momento sería todo y que tengan un excelente día.